¿Qué es lo que querías lograr con el mapa sonoro? ¿Y a dónde querías llegar, en este caso socialmente, con recoger los sonidos de tu medio? Por ahí podemos empezar. Bueno, la idea surgió, bueno, se me dio la oportunidad porque tenía que hacer mi proyecto de tesis en la universidad. Yo soy graduado en Ingeniería en Sonido y bueno, es una carrera muy técnica, pero como todos sabemos, pues, cuando hablamos de sonido, así como hablamos en arquitectura, siempre hay cruces de entre lo técnico y digamos lo artístico, pero digamos lo sensorial. No estás haciendo algo que se va a sentir, que finalmente se va a escuchar. Y se me dio la oportunidad de hacer la tesis acá. Yo quería hacer un proyecto y estaba metido bastante en mapas de ruido. Y lo que hacen los mapas de ruido es medir la cantidad de decibeles que existe en ciertos sectores. Hacen grabaciones durante todo el día y básicamente recolectan datos. Lo que yo quería proponer era que eso no iba a ayudar, en primer lugar, a Guayaquil en cuanto a generar una conciencia de la escucha o conciencia de que cada espacio suena diferente, de que Guayaquil tiene su sonido. Entonces, para eso decidí enfocarme en lo cualitativo, en qué es lo que se escucha en Guayaquil, cuáles son los sonidos que yo recuerdo, que yo identificaba de mi ciudad. Yo estaba en el extranjero, entonces no había estado por mucho tiempo acá. Cuando regresé me sentí como un turista, digamos, pero recorriendo todos estos lugares y de alguna manera en mi memoria existían todos estos sonidos que definían mi ciudad. Entonces el proyecto era ese, generar conciencia de la escucha como acto de escuchar, utilizando sonidos, no datos. Y bueno, pensé en las plataformas disponibles. Como ahorita la computadora es una herramienta poderosísima de expresión, las posibilidades que abre son increíbles. Pensé en hacer este mapa interactivo que recolecte los sonidos en la ciudad y específicamente paisajes sonoros. Eso significa el sonido que se escucha en un determinado espacio. ¿No? El mismo sonido reproducido en esta sala no suena igual que afuera o en el centro cívico, digamos. El trabajo duró 3 meses de recolección de sonidos, entrevistas, edición, todo, y la programación de la página también. No sé si podemos hacer un demo ahora. Sí, ya. La página funciona así, es como un mapa Google. En realidad cogí el código del mapa Google y lo modifiqué según como yo quería. Por ejemplo, le puse estas etiquetas que son el logotipo del mapa sonoro. Entonces en cada una hay un sonido. Cada una de estas hay un sonido que se registró y tiene la hora, la fecha y tiene la etiqueta, bueno, el título es Bellavista, compradores de artefactos. Ya veamos si el internet nos ayuda. Ahí está. No. Sí, se para el internet. Es lo que básicamente te guía, la visión te da una dirección, tú no puedes ver hacia atrás y puedes cerrar los ojos y dejar de ver, pero el oído no tiene párpados, ¿no? Y está alrededor tuyo. Entonces son dos cosas que funcionan diferentes y que tienen que complementarse de cierta manera. Lo que siento en cuanto a ese purismo. Ok. Pregunto algo que creo que me estaba saltando. La forma de grabar en el mapa sonoro, ¿cómo te ubicabas en el espacio? ¿Con qué herramientas ibas? ¿Cómo te acercabas a la gente o a los espacios?
Cuéntame cómo hiciste eso. Claro. A ver, lo primero, digamos, una etapa de preproducción para quienes sean de producción de sonido y música, quizás estén más relacionados con ese término, ¿no? Hacías una lista de los lugares y hacías una pequeña anotación sobre exactamente qué es lo que recuerdas de haber escuchado en ese lugar. ¿Ya? O sea, había una premeditación. Pero una vez que ibas al lugar todo cambiaba, porque todo está cambiando, especialmente en cuanto a lo sonoro. Tenías que estar en el lugar al menos una hora escuchando desde distintos puntos de vista, tratando de ser un poco agudo en qué cosas son las que producen el sonido más característico o qué es lo que te llamó la atención, porque puede ser que estés en una calle, pero lo que más te llamó la atención fue cómo sonaban los adoquines. Entonces, porque los adoquines producen un ruido distinto al concreto. O sea, cosas que parecen triviales, pero cambian completamente el paisaje sonoro. Y bueno, o sea, tener todo un proceso de observación y tener ya los elementos. Entonces, hacías varias grabaciones en varios puntos. Por ejemplo, tomemos este ejemplo del malecón, por ejemplo. El malecón es imposible grabar un solo punto. Entonces ahí me encontré con un impasse, ¿me entiendes? Tenía que decir, bueno, entonces tengo que hacer un recorrido del malecón, porque el malecón, ¿cómo se lo habita? ¿No? Uno no está parado en el malecón, o probablemente estés parado en el malecón, pero lo que más haces es recorrer. Estás caminando, estás en movimiento, y también la escucha también actúa ahí. En ese sentido, partiendo un poco desde el trabajo de Hildegard Westerkamp, que habla un poco o funda este término caminatas sonoras. Ella hace composiciones de caminatas sonoras, entonces tienes que ver qué es lo que funciona para cada espacio. Obviamente también hay trabajos que son más, digamos, más humanos, creo. En Japón, por ejemplo, es de mala educación tirarse un pedo en el baño. La gente no lo hacía. Entonces pusieron sonidos de cascadas. En todos los baños hay sonidos de cascadas. Entonces, ¿me entiendes? Ya puedes solucionar ciertos temas, pero de ahí cuando el tema del paisaje sonoro se vuelve coercitivo ya es delicado, y yo creo que es lo que está pasando y define bastante nuestra sociedad. Sí, sobre lo que decías de que el ver está más dilatado que el escuchar, ¿no? A mí me pasaba justamente que al escuchar esto en un punto necesité cerrar los ojos y me di cuenta que al cerrarlos se dilató mucho más la sensación y se potenció evidentemente y claro, o sea, esto viene, creo yo, de nuestra cultura occidental desde la época de los egipcios, donde estaba marcado el ojo que todo lo veía y el ojo que controla. Entonces sé que tiene que ver, o creo que tiene que ver mucho con eso, pero no sé si también ocurre en la cultura oriental, o solo es, o sea, si en cierta medida también ocurre en las culturas orientales, o solo es en el lado occidental, o a lo mejor está más dilatado en el lado occidental, pero también ocurre en el lado. Siento que no conozco mucho de filosofía oriental, aunque siento fascinación por ella. Yo siento que la cultura visual se hizo mucho más importante con el desarrollo de las ciudades en general. No sé si la filosofía o sea, no sé si el tipo de filosofía occidental u oriental tiene que ver mucho, o sea, influye, sí influye, no nos engañemos, sí influye, que algo mucho más espiritual, algo que abraza toda la realidad tal y como es, con todos los sentidos, porque la realidad es muy conjunto, digamos. Esa filosofía obviamente no va a ser mucha preferencia de un sentido por sobre otro, pero tenemos, por ejemplo, es mucho más práctico comunicar
así globalmente, masivamente, a través de una imagen, como la estatua del César, que la gente nunca veía el César, pero tenía la estatua del César, y esa imagen te decía cómo era el César. Eso es lo único que la gente podía ver. Quizás en la parte auditiva, sí. Entonces estamos haciendo un trabajo con el Kinect, que es esta cámara que utiliza el Xbox 360, en la que básicamente reconoce tus extremidades, o sea, tu mano, tu cabeza, y hace un tracking del movimiento. Entonces estamos utilizando todos esos datos para hacer música. Entonces no pude traer el Kinect ahorita porque mi computadora se dañó, está en el camino. Pero nada, les quiero mostrar un video para que vean hasta dónde, las posibilidades de todo esto. Ya, y vamos a mostrar desde aquí. Espero que se haya entendido más o menos qué es lo que estaba pasando. Con una mano estaba controlando un sonido, pero solo el volumen, es algo muy básico. Estaba controlando el volumen de ese arpegiador y en el otro estaba controlando un ruido. Y al final ya, bueno, hice como un rayo láser, no sé qué mismo. Pero, o sea que imagínense, o sea, también todo integrar estos aparatos y hackearlos para hacer música, o sea, todo lo que te pueda dar un impulso eléctrico, ya ahorita lo puedes hacer música con una computadora. Entonces eso también es un mundo increíble, ¿sí? Eso, muchas gracias, de verdad.